Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas. Un miércoles más, miércoles 17 de enero, a nuestro querido club de lectura asimétrico. Aquí estamos preparadísimos, preparadísimas para compartir un ratito con vosotros y con vosotras. Ya veo a muchísima gente entrando, veo a Carlo Gandolfi, un abrazo muy fuerte, Carlo. Veo a Muriel preparadísima también, veo a Amadors, bueno, veo un montón de gente que ya se va uniendo. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas al club. Hoy, como sabéis, venimos a hablar de este libro, Sin Arquitectura, de Francisco de Gracia. Vamos a estar con él, por supuesto, con Francisco y también con el prologuista del libro, Andrés Rubio. Estoy esperando que Andrés también aparezca en la lista de conectados y conectadas, y vamos a esperar unos minutitos a que también la plataforma os avise de que ya estamos en directo. Veo a un montón de gente querida por aquí, a Elia Gutiérrez Mozo, un besito muy fuerte, Elia. Veo a Mauro Gil Fournier también, veo a Cristina Esteso, veo a Viv C. Sapo, a Mauro no, Benkiran, sí, también. Bueno, me lo ponéis difícil a veces con vuestros nombres, ¿eh? Pero bueno, bienvenidos todos y todas. Un besito muy, 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 muy fuerte. Eh, Nada, recordaros a todos y a todas que tenéis disponibles todas las sesiones del club de lectura en... Ay, perdón, que veo que me está llegando aquí una cosa que no debería llegar. Listo. Vale. Ya está. Recordaros que tenemos disponibles todas las sesiones del club de lectura. Perdón, no sé qué está pasando. ¿Me escucháis? ¿Me veis? ¿Me oís? Hay algo aquí. A ver si consigo enviarle a Andrés Rubio el enlace. Eh, y mientras tanto, me confirmáis que me estáis escuchando y que me estáis viendo, porque hay algo un poco extraño hoy en la conexión. No sé qué está pasando por aquí. Vale, por aquí a Castro Marcucci me dice que sí. Ya veo a Andrés Rubio también preparado. Andrés, Francisco, dadme un minutito. Voy a agradecer a nuestros queridos invitados de la semana pasada que estuvieron con nosotros hablando de sus preciosos espacios libreros. Estuvieron aquí con nosotros Asier Rúa, Margherita Vicentini, Sofía Chiavolotti y Rafael Plasencia, todos con sus Paperground, Arlecta y La Hora Azul Librería, que tenéis disponible la sesión. Es una sesión preciosa y que, bueno, que os recomiendo a todos y a todas, por supuesto, que vayáis a verla, pero no solo la sesión, principalmente que vayáis a visitar sus librerías. Paperground y La Hora Azul están aquí en Madrid y Arlecta está en México, con lo cual, nada, ya ahí os dejamos y están todas las direcciones puestas para que, nada, para que podáis visitarlas si tenéis la oportunidad, ¿vale? Lo dicho, Andrés, Francisco, os voy a mandar ya la invitación para transmitir conmigo. Vamos a ver que todo vaya. A ver, vamos a confirmar que todo sale bien ahora también y que nos deja hacer y transmitir en directo. A ver, ya veo a Francisco preparado. Hola, Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Creo que estamos en tal? imagen, ¿verdad? ¿Estás en Sí, imagen? ¿Estás en sonido? Te veo perfectamente. ¿Me escuchas bien? te escucho perfectamente. Muy bien, Feno- María. Fenomenal. Pues vamos a ver si conseguimos que Andrés se una, porque veo que me está llamando como videollamada, pero no me está, pero no está viendo que lo que tiene que hacer es incorporarse al directo en vez de llamar por videollamada. Dame un segundito, Francisco, que voy a volver a enviárselo a ver si Muy bien. puede entrar, y enseguida empezamos. Bienvenido al club, por cierto, Francisco, que es la primera vez que vienes al club de lectura. Sí, Estoy sí. encantadísima de que estés aquí. Me alegro mucho, pero soy un novato en estas lides. Un novato, bueno, pero no pasa nada porque lo estamos haciendo estupendamente y ya verás cómo va a salir todo a pedir de boca. Vamos a ver si que Andrés Rubio dice que no le deja entrar. Vamos a ver si lo conseguimos, que ayer todo funcionó muy bien. Vamos a Sí, confirmar que puede entrar también y que podemos contar con él ahí. Vamos a ver, ya le he mandado la invitación y vamos a cruzar los dedos de que todo vaya bien y se pueda unir. Ahí está. Andrés, Andrés, ¿nos Hola, escuchas?
Sí, Hola, necesitamos que utilices la cámara frontal. Ahora eso es, sí, eso es. perfecto. Bienvenido, Andrés, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, compartiendo Bueno, este rato. Hola Andrés, qué ¿qué tal? Hola, privilegio teneros a los dos Francisco, aquí. para Andrés, te voy a pedir nosotros. una única cosita. Andrés, que Sí, subas un poquito más para que no te tapen los comentarios. A ver si puedes vale. ponerte un pelín más Y arriba, más mientras yo, incorporado. sí, un poquito Sí, más, ahora, más arriba la vale. cabeza, ¿vale? Para que no te tapen los comentarios y las entradas de los asimétricos y asimétricas que van entrando. Mientras tanto, mientras Andrés recoloca la cámara, si os parece, Francisco, Andrés, os voy a presentar a ambos. Sé que Muy bien. ninguno de los dos necesita presentación. Yo soy muy consciente de esto. Cada uno por diferentes motivos, pero me gusta mucho presentar a todos los invitados, me parece de rigor. Y en cuanto os presente, arrancamos con la sesión. ¿Os parece? Muy bien. Estupendo, pues vamos allá. Francisco, empiezo contigo. Francisco de Gracia es doctor arquitecto, fue profesor titular en la EXAM, entre otras asignaturas de composición arquitectónica, ponente en diversos congresos y profesor también de varios cursos de máster sobre patrimonio histórico y paisaje, director de los cursos de formación continuada en la Fundación CON del Colegio de Arquitectos de Madrid, miembro del Grupo de Investigación Paisaje Cultural. Ha sido Francisco responsable y profesor de la asignatura Arquitectura y Formas del Paisaje dentro de la UPN. También has impartido docencia en la Universidad de Chile y, por supuesto, has ejercido la profesión libre con estudio y eres autor de varios libros entre los que vamos a poder destacar Construir en lo construido o Pensar, componer, construir, por ejemplo. Y además, por supuesto, eres el autor de este maravilloso libro Sin Arquitectura, del que ahora vamos a hablar. Muchísimas gracias, Francisco, por estar hoy, esta tarde con nosotros. Gracias por estar en el club, que yo sé que no es fácil a veces coincidir todos, pero ya estamos aquí todos. Muchas gracias, Francisco, de corazón. Gracias a ti por la presentación. Muy bien. Vamos ahora con Andrés Rubio. Andrés, bienvenido. Andrés es periodista, fue jefe de sección de cultura y director durante casi 2 décadas, casi 20 años, del suplemento de viajes del país El Viajero. Ha sido Andrés colaborador de las revistas Baubelt y Architecture y ha sido cofundador también de la Galería de Arte Madismad en Madrid, autor también del libro España Fea, El caos urbano, el mayor fracaso de la democracia, que yo creo que también hoy vamos a traer temas que atacas en ese libro, quizá hoy salgan también aquí. Por cierto, mucha envidia nos da este libro que está en debate, en la editorial Debate, pero que sepas que le tenemos echado el ojo desde hace mucho tiempo. Y nada, Andrés, es el prologuista del libro del que venimos a hablar hoy, Sin Arquitectura. Bienvenido, Andrés, también al Club de Lectura. Y si os parece, entramos al tema. Francisco, yo creo que tú casi por Verdad. alusiones y por autoría, te toca iniciar un poco esta conversación. Cuéntanos, ¿qué es Sin Oigo, Arquitectura? ¿De dónde bueno, viene? antes de nada, os quiero dar las gracias a los dos patronos de la editorial porque por vuestra autonomía, por lo fácil que ha sido tratar la gestión del libro. Digamos que en términos juveniles se podría decir de vosotros que tenéis muy buen rollo. Y eso, sí, lo agradezco porque no ocurre siempre en las relaciones autor-editorial. Así que muchísimas gracias porque además estoy satisfecho de la publicación, responde sinceramente a mi gusto, es un libro sobrio pero a la vez atractivo. Muchas gracias María y muchas gracias a Juan, por supuesto, aunque no esté ahí. Por No supuesto está, pero quiero, nos está viendo, sí, Francisco. Gracias. por supuesto quiero agradecerle también a mi amigo reciente, pero amigo Andrés Rubio, porque efectivamente su libro, realmente importante, yo lo aprecio muchísimo, lo tengo aquí mismo, España Fea, fue un estímulo añadido, por si me faltara alguno, para publicar cuanto antes mi texto. Yo conocí a Andrés
precisamente en una de las varias presentaciones de su libro, concretamente en el Ateneo. Y de ahí surgió una relación de amistad muy fácil, pero que partía sin duda del reconocimiento por mi parte de su libro, que creo que es un libro seminal para una cuestión que ha sido muy poco tratada en nuestro país, y es precisamente la observación crítica de todo lo que ha ocurrido en este país en los últimos 40, 50 años. En realidad podríamos rebajar o ampliar esa cifra y seguiría siendo cierto que el deterioro físico, sobre todo de lo construido, pero no solo de lo construido, en nuestro país ha sido realmente trágico, podríamos decir. Gracias, Andrés, gracias por tu entusiasmo en la lectura de mi libro y gracias por tu ofrecimiento para hacer esa especie de prefacio que yo desde luego aprecio muchísimo. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, María. Enhorabuena a vuestra editorial, Ediciones Asimétricas, porque el hecho de publicar un libro como el de Francisco es importante, porque es un libro que yo quería empezar diciendo que tiene dos componentes que a mí me entusiasman. El primero es su independencia de criterio, la libertad con la que está escrito. Es un libro que trata muchos temas y algunos temas que rozan dentro del ámbito de la arquitectura lo que se podría considerar casi como hasta tabú. Y entonces él lo hace con una precisión, con una sabiduría y con una autoridad que le da el haber sido durante décadas profesor de composición arquitectónica en la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid. Y eso me parece fundamental, esa independencia de criterio y claro, eso para un lector pues siempre es por decirlo de alguna manera, un festín, porque es que te identificas inmediatamente, ¿no? Y la segunda cosa que me parece muy importante del libro es que Francisco contribuye a establecer el canon de cómo se debe escribir sobre arquitectura en castellano. Esto es muy importante porque él es un gran escritor, tiene también como una especie de lirismo que le conviene mucho a la arquitectura, que es un saber muy técnico, pero también humanista al mismo tiempo. Y en su libro confluyen estas dos vertientes, la defensa de la componente técnico-científica de la profesión con el hecho de que esa profesión necesita articularse desde un punto de vista humanístico y, por lo tanto, poético, porque la arquitectura tiene también ese componente, lógicamente. Y en ese sentido me parece un libro muy importante y por eso, una vez más, os felicito por haberlo publicado y recomiendo ya a todos los oyentes que se estén incorporando al chat pues que se hagan con él porque es un libro de referencia, o sea, claramente. Pues muchas gracias, Andrés. No hay mejor publicidad, la verdad, que esta. La verdad que os agradezco mucho a los dos vuestras Claro, palabras. yo es que, mira, sí, María, Nada, perdona, te interrumpo medio dile. minuto. Como soy Claro que sí. periodista, claro, yo cuando escribí el libro de España Fea, para mí la manera de expresarse es muy importante y claro, yo no tengo ese bagaje, el bagaje de los arquitectos. Entonces, justo un libro como el de Francisco, pues es que es maravilloso para familiarizarse con ese tipo de lenguaje, ya digo, desde una manera muy creativa literariamente. Tengo que redoblar mis gracias, Andrés, gracias. Pues yo creo que sí, que Francisco, sí. Vamos a hablar, no sé, quizá empezando por el principio. ¿Por qué Sin Arquitectura? ¿Por qué este título? Bueno, yo siempre he procurado que los títulos tuvieran carga significativa, pero a la vez pueden ser perfectamente títulos polisémicos. Y en este caso, la expresión Sin Arquitectura es así, es polisémica. Sin arquitectura, tanto puede significar la necesidad de que no se materialice ninguna construcción en algunos sitios donde sin duda sería improcedente,
Y en sentido contrario, sin arquitectura, pues, podría significar una lamentación, en el sentido de que ciertos lugares calamitosos realmente necesitarían la acción benéfica de la arquitectura. Esto si lo planteáramos en términos puramente asertivos. Ahora bien, es una expresión que también se puede poner entre interrogantes. Entonces, en modo interrogativo, nos podríamos preguntar con ese título, y de alguna manera en el libro aparece esa cuestión, vamos, sería la interrogación, ¿vamos hacia sociedades sin arquitectura? Y claro, la respuesta a esa pregunta, claro, obviamente sería, pues hombre, depende de lo que usted entienda por arquitectura. Efectivamente, nos encontramos con que la palabra arquitectura es, por supuesto, también una palabra muy, muy polisémica, que puede significar realidades muy diversas y algunas ficciones. Por no decir muchos eufemismos. Un eufemismo ejemplar, pero hay muchos de este género, donde aparece el término arquitectura, sería, por ejemplo, la expresión arquitectura de los sistemas informáticos, por ejemplo. Yo no soy muy partidario de que el concepto de arquitectura se desvíe tanto de lo que podríamos denominar nociones espaciales, siempre hablando en el espacio real de 3 dimensiones. Hoy en día nos encontramos con que la arquitectura de alguna manera se niega hacia arriba y hacia abajo de manera bien distinta. Hacia arriba se niega a través del abuso de eso que llamaríamos una pretenciosa obra plástica, esa arquitectura un poco festivalera en lo formal, que tanto abunda y que se basa mucho en, bueno, actitudes arbitrarias en el proyecto. Eso es un riesgo para la arquitectura. Pero hay otro riesgo en sentido contrario, y es cuando se construye simplemente mal, de mala manera, sin contenido cultural y sin ninguna propensión hacia la fruición estético-artística. Y hay otra deriva anómala que se recoge en el libro y que a mí me interesa especialmente. Y esta deriva anómala aparece allí donde el objeto arquitectónico no niega la colaboración formal con otros objetos en el espacio urbano. Y en esa colaboración formal, en el libro se sostiene que tiene que estar incluida la intención estética, la búsqueda de la belleza. Bueno, para empezar puede ser ya un anticipo de algunas otras explicaciones del contenido del libro, si lo consideráis oportuno. Sin duda, porque aquí ya han salido ¿no? cosas que habíamos comentado incluso ayer en la prueba, ¿verdad? Andrés y Francisco, cuestiones como el tema de la obra plástica, ¿no? O construir sin cultura, sin base cultural, ¿no? Estos problemas que tú comentabas, Francisco, que podían suponer el origen de muchas cosas que quizá Andrés también ha encontrado en su libro y en su búsqueda. Andrés, tú como con estas mimbres de repente que nos ha planteado Francisco, cuando habla ahora, por ejemplo, de la intención estética, ¿cómo lo has visto tú también en tu búsqueda también como periodista desde fuera de la profesión? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, pues yo lo que he visto en mi investigación, y sobre eso también me gustaría preguntarle a Francisco desde su experiencia, es que en España
no ha habido ni por asomo un plan estratégico del Estado en lo que se refiere a la configuración del espacio público. Digamos que se ha copiado el modelo americano, que es un modelo desregulado, el modelo que se basa en la iniciativa privada, en el capitalismo más desbocado, y no se ha mirado a otro tipo de sociedades, como por ejemplo la francesa o la alemana, donde el tema del territorio forma parte de la identidad como país, como nación, como colectivo. Entonces, esto que puede sonar así un poco raro, el hablar de patriotismo en esto, resulta que es algo muy importante, porque si tú malbaratas el territorio, estás malbaratando el lugar en el que vive una sociedad, ¿no? Y en España las consecuencias han sido catastróficas. Solo hay que mirar la costa y solo hay que mirar los pueblos y solo hay que mirar esa especie de cataclismo de lo que Francisco en su libro llama panaché edificatorio, ¿no? Y yo por eso quería preguntarle a él, desde su experiencia, ¿cuál cree que son las causas fundamentales para que esto se haya producido? Y luego una pregunta posterior, que es, ¿se puede detener este proceso? Ya sabemos que revertirlo es muy difícil, pero ¿se puede detener e incluso revertir? Bueno, debo decir que estoy muy de acuerdo con la expresión que ha empleado Andrés, malbaratar el territorio. Y se ha malbaratado en lo urbano, en lo rural, no lo olvidemos, y también en lo que podríamos denominar territorio natural, con toda la relatividad que tenga esa expresión a estas alturas del siglo XXI. Estoy totalmente de acuerdo en que las instituciones públicas españolas, y no solo las administrativas, también algunas instituciones, como por ejemplo los colegios de arquitectos, que salió un poco ayer. Las instituciones españolas en general no se han ocupado para nada, bueno, para nada, es una expresión exagerada, sin duda. Lo que quiero decir es que se han ocupado insuficientemente, claramente, por todo lo que denominaríamos el espacio público. Y ahí, insisto, incluyo también los territorios más o menos vírgenes o naturales. No vamos a hablar ahora de Doñana, por ejemplo. En fin, todos sabemos que hay unas carencias en ese sentido que permiten perfectamente, como ha señalado Andrés, establecer una comparación perjudicial para España con países como Francia, sin ir más lejos, porque lo tenemos ahí cerquita. Y eso, digo lo de Francia a la vez que digo, y eso que la tradición formativa en arquitectura en España, desde hace décadas, desde hace muchos años, es mejor o ha sido mejor que la francesa. Pero bueno, eso entraríamos en otro tema. Es decir, en Francia, la administración pública ha podido, en muchos casos, neutralizar las insuficiencias que pudiera presentar la profesión en ese país. Bueno, lo cierto es que estamos donde estamos. Y estamos en un momento en el que, por cierto, la profesión en España ha ido perdiendo su categorización histórica. Ha ido claramente bajando de nivel, aunque, como precisamente ayer decía Andrés, hay suficiente lucidez, suficiente capacidad creativa como para que todavía no sea un gran problema. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que habría que revisar algunas de las cuestiones que tienen que ver con el deterioro de la profesión. ¿Cuáles son, entre otras, no pretendo ser exhaustivo, cuáles son algunos de los factores determinantes en este proceso? Pues uno de ellos fue
la sucesión de planes de estudio, que es con una exigencia a la baja, que se inicia con el Plan 1964, siempre en busca de carreras más cortas y dulcificadas. Por mi edad, yo llegué a conocer el Plan 57, aunque yo hice la carrera en el Plan 64. Luego vino el 75, que supuso un cierto reflujo. Luego vino el 96 y luego finalmente el 2010. Y en términos generales, lo que se puede decir es que al amparo de esa evolución, lo que hemos visto en España es que se han producido muchísimos titulados, eso sí, pero de formación discutible, sobre todo si los comparamos con los que se formaban en el Plan 57 y para atrás. Un hecho aparentemente poco mencionado a veces cuando se habla de estas cosas, pero que a mí me parece muy significativo y que fue muy doloso para la profesión, fue la eliminación de las tarifas mínimas en la actividad de los arquitectos, y esto ocurrió en los años 80. Con lo cual se entró en una cosa que fue el mercadeo de los honorarios. Ojo a eso. La multiplicación de los centros de enseñanza, de las escuelas de arquitectura, impulsada por el Estado autonómico, produce un exceso de titulados. Probablemente hoy seamos más de 100.000 arquitectos en España, no sé la cifra exacta, cuando por mis cálculos y algunas lecturas se diría que serían suficientes con 20.000 titulados. Eso, claro, ¿a qué ha llevado? A una precarización del trabajo profesional, compensada parcialmente con una diversificación de la labor profesional, pero una compensación escasa. Y luego, por supuesto, vino la famosa crisis del 2008. Todos esos fenómenos que para unos y otros han podido tener distinta importancia, a mi juicio, habría que tenerlos en cuenta en un análisis serio del proceso formativo y profesional de los arquitectos en España. Desde luego, con todas estas cuestiones, ¿no, Francisco, que planteas, el panorama está complicado, desde luego. Y la pregunta que te hacía también, Andrés, que a mí también me interesa mucho, lógicamente, de cómo se puede parar esta situación o no sé si piensas que se pueda reenfocar. Andrés, también te lanzo aquí la pregunta también desde tu investigación, o sea que por favor, adelante los dos. Sí, yo de lo que ha dicho Francisco me ha interesado muchísimo este tema de la precarización de los salarios de los arquitectos. Y yo le quería preguntar que siguiera un poco ese hilo, porque a mí me parece interesante. ¿Cómo crees, Francisco, que esto se podría arreglar? Porque yo he leído hace poco en Estados Unidos que de pronto muchos arquitectos en ese mundo desregulado, con ese tema también de los arquitectos el síndrome Le Corbusier, de alguna manera, ¿no? Como que parece que estáis por encima, ¿no? Y de pronto resulta que no, que lo vuestro es un oficio y que estáis al arbitrio de todas las tensiones del capitalismo más despiadado. Y entonces en Estados Unidos, de pronto, ya hay estudios de arquitectura y arquitectos y arquitectas que se quieren sindicar, que quieren montar sindicatos que defiendan sus derechos. No sé cómo es la situación aquí en España, no sé cuál sería la solución para que los arquitectos se puedan enfrentar a esa especie de descalificación de su trabajo, a esa especie de baile de sueldos, a esa especie de tener que hacer ofertas a la baja, a ese desprecio por una profesión que realmente lo que es una profesión al servicio de lo público y que está totalmente desregulada y metida en un pozo sin fondo de eso que David Harvey llamaba el capitalismo global brutalmente neoliberalizador. ¿Tú encuentras que puede haber una solución para esto? A ver, yo soy bastante pesimista, como de alguna manera
se deduce de lo que estoy diciendo, pero a la vez soy un pesimista constructivo, es obligado. Entonces yo creo que en España tenemos un instrumento que también ha sido malbaratado, que es el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. Ojalá fuera el Colegio Estatal de los Arquitectos. Ojalá. Porque evidentemente el reino de taifas que se ha generado con el tema de los colegios profesionales, cuyo número supera el de comunidades autónomas, como sabemos, y que además actúan a veces provincia por provincia con una autonomía que tal vez no les correspondiera, todo eso habría que reconstruirlo de arriba abajo, reconstruirlo. No estoy yo en condiciones de aportar un modelo de gestión perfecta o ideal, no, pero yo intuyo que en España todo ese problema se podría canalizar sin necesidad de ir a sindicaciones digamos, de estirpe obrera. Pero no hay ningún movimiento en ese sentido. Es decir, que de la misma manera que digo que por ahí podría encontrarse una solución, al menos parcial, no veo ningún movimiento en ese sentido. Por tanto, ahí queda eso como una especie de píldora relativa al tema. Es muy interesante porque en Estados Unidos, ya termino con esto, de pronto los arquitectos y las arquitectas se han encontrado como los últimos en la rueda de las profesiones liberales más reputadas. O sea, resulta que los médicos, los abogados y otras profesiones de ese tipo tienen unos salarios mucho más elevados que ellos, que de pronto están ahí en estudios trabajando infatigablemente para luego cobrar muy poco. Entonces, por eso yo te planteaba eso, que cómo se podría solucionar. Yo no sé si esto que tú dices del Consejo Estatal de Colegios de Arquitectos, buscar como figuras independientes a las que el resto de los arquitectos y las arquitectas den la voz total y la autoridad total para que se enfrenten al poder. Porque yo veo, es una opinión, a lo mejor estoy equivocado, veo que es una profesión la vuestra muy desmovilizada. Y claro, el problema es que también es una profesión que es muy complicado movilizarse porque al exponeros os arriesgáis a perder clientes, con lo cual por eso yo hablo de a lo mejor buscar figuras que no estén tan vinculadas a la práctica profesional, pero que tengan la autoridad moral y profesional para enfrentarse al poder y poder reclamar vuestros derechos. Y decir que la arquitectura está formada por fieles servidores públicos que tienen que ser tratados con la máxima delicadeza y el mayor de los afectos desde las instituciones del Estado. Cosa que me da la impresión de que en España se está perdiendo cada vez más, lamentablemente. No sé, María, ¿tú qué opinas? No, yo iba a que en realidad en los colegios de arquitectos en sí deberían ser esas instituciones que se pudieran levantar, ¿no? Levantar la voz, también como preguntaba ahí Jesús San Vicente, ¿no? Decía, si los colegios de arquitectos no alzan la voz frente al deterioro de nuestros paisajes naturales ciudadanos, ¿quién lo va a hacer, no? Sí, los colegios en sí somos todos los arquitectos, los colegios somos los arquitectos. En realidad deberíamos poder utilizar en ese sentido pues un poco mejor las estrategias. También Francisco comentaba antes perfectamente esa pérdida, ¿no?, de las tarifas mínimas que nos hizo daño como colectivo, mucho daño como colectivo y que bueno, pues que abre un panorama muy complejo. Ayer lo comentábamos, incluso hasta para los jóvenes y las jóvenes que se enfrentan, pues, por ejemplo, a querer abrir un estudio o a querer concursar, simplemente, ¿no? Ayer comentábamos este tema. No sé, Francisco, yo creo que ibas a decir tú también algo, ibas a responder tú también. No, bueno, yo es que no veo que haya un espíritu corporativo en la profesión
que pueda vincularse a lo que llamaríamos una lucha sindicalista del género que apunta Andrés. Lo veo muy difícil. De todas formas, vamos a ver, hay cosas que ayudarían a regenerar la actividad profesional. Una de ellas es que hubiera menos arquitectos. Es decir, es que en España sobramos arquitectos, así de claro, ¿eh? Y entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, hay muchos jóvenes arquitectos que no logran enganchar con la actividad profesional. Se dedicarán a esto, a lo otro, y a lo mejor son mucho más felices que siendo arquitectos, propiamente dichos. ¿Qué ocurre con los que logran a veces engancharse con la actividad profesional? Que no tienen continuidad. Es decir, que hacen un proyecto hoy, otro proyecto dentro de 2 años o de año y medio, y evidentemente no tienen una actividad profesional concatenada que les permita llegar a, ¿por qué no decirlo así?, a la excelencia profesional, ¿no? Entonces, claro, uno de los factores que están interviniendo ahí es que hay una oferta de arquitectos muy por encima de la demanda. Y eso es así de claro. ¿Quién puede tomar medidas ahí? Pues sinceramente, intuimos quién, pero mejor no nombrar. Y Francisco, se me acaba de venir a la cabeza otro tema que podría estar influyendo, no sé qué opinas tú y también Andrés, de cara a toda esa investigación también que has podido comprobar. Quizá también está influyendo un poco toda la burocracia y todo el gran, digamos, el gran aumento de, por ejemplo, de papeleo, simplemente ya con el visado de un proyecto o con el libro del edificio o con el certificado de fin de obra, nada más con ese tipo de cosas que antes quizás se hacían nada, el proyecto eran, entendedme la expresión que voy a decir, 4 planos con unas indicaciones X para los detalles, pero no era entregar una especie de documento de 500 o 200 páginas que alguien tiene que, no sé, pregunta, ¿quizá eso pueda estar influyendo también un poco? Porque eso al final afecta a los tiempos del cliente y al final a los honorarios y al tiempo que le dedicamos como profesionales a todo esto. Totalmente, lleva razón. Todo eso perjudica en el sentido de que resta tiempo a la actividad estrictamente profesional. Es un fenómeno que está ocurriendo, y a mí me ha tocado por mi doble condición de profesor y arquitecto, que está ocurriendo también en la universidad. Es decir, la burocracia en el mundo universitario de la gente que está ahora haciendo su currículo profesional a prisa y corriendo es tremenda. Entonces, claro, al final lo periférico, lo secundario, invade lo nuclear, lo principal. En la universidad cada vez se enseña menos. En la profesión cada vez se proyecta con menos dedicación, salvadas todas las honrosas excepciones que queramos. Andrés. Yo lo que veo es que la profesión de la arquitectura ahora mismo se ha dejado contaminar con una perversión del capitalismo que es la de coste cero, demanda infinita. Y contra eso el mundo de la arquitectura se tiene que rebelar con los medios que estén a su alcance. Es verdad lo que decía Francisco, de que a lo mejor puede haber mucha gente en la profesión que más o menos pues, se irá ubicando, pero yo quería introducir un elemento, ya que tú has citado antes a Jesús San Vicente. Hola, Jesús. Y me parece que, por ejemplo, lo que está haciendo Jesús con la plataforma Nexus es muy interesante, y hace poco sacaron un comunicado donde se estaban alarmadísimos de que de los 90 y pico proyectos que va a tener el Ayuntamiento de Madrid para los barrios en los próximos años,
no hay constancia de que vaya a haber concursos de ideas abiertos para los estudios independientes para que la gente pueda participar en esa configuración de un espacio público para la ciudad original, creativo, que le dé una impronta a Madrid que realmente se está perdiendo de una manera lamentable cuando todos sabemos que en vuestro ámbito profesional hay muchísimo talento, como se ha podido ver en las cosas, en los proyectos que se han hecho en Matadero y en tantísimos otros proyectos, ¿no? Entonces yo lo que veo, lo que a mí me alarma, yo desde fuera, como un periodista, un espectador, es decir, ¿cómo es posible que desde vuestro ámbito nadie le pueda decir al alcalde de Madrid y a su flamante concejal de urbanismo, que no es arquitecto y que no sé si tiene las credenciales o no para ocupar ese puesto, pero sí es verdad que el hecho de no ser arquitecto hace que tenga que tener una tarea añadida para demostrar que es competente en ese cargo? ¿Por qué desde vuestro colectivo no se les puede decir, oiga, que esto no va por aquí? Que es que en Barcelona se ha hecho la biblioteca Gabriel García Márquez, que le han dado el premio FADEX Aquo con el Colegio Regio de Andrés Jaque, que hay, y que son dos estudios de Madrid, y se han llevado el premio FAD, que hay una creatividad tremenda en la ciudad de Madrid que no se está aprovechando, que se está desperdiciando, y que ellos, desde su función de líderes políticos, tienen que fomentar la creatividad de lo público, tienen que fomentar el talento de lo que se mueve en la ciudad, y no se pueden dejar enjaular por los estándares convencionales al uso. Tienen que abrir su mirada a lo que ocurre en la ciudad. Y lo que ocurre en la ciudad es una ciudad llena de talento escondido y desperdiciado en muchos casos, ¿no? Francisco. No, bueno, yo es que no puedo entrar en ese ámbito en el que se ha introducido Andrés porque sinceramente lo desconozco. Él tiene mucha más información que yo. Por otra parte, yo soy poco propenso a hablar de la polaridad Barcelona-Madrid. Entre otras cosas porque soy soriano. Es decir, Yo de me, León. me preocupa, me, me preocupa muchísimo la ciudad pequeña, la mediana incluso, y sobre todo me preocupa mucho el medio rural. Y entonces, claro, todas estas cuestiones que plantea Andrés, que son muy atractivas, eh, claro, no tienen nada que ver con lo que puede sufrir un pequeño estudio en un pueblo de 10.000 habitantes, ¿no? Habría que dar una solución que sea realmente estatal a los problemas de la profesión y que se pudiera todo el mundo acoger a unos mecanismos de regeneración del estatus profesional. Esto, María. la verdad es que, no, no, yo es que, claro, como estáis aquí debatiendo y, a mí, y todo esto que estoy tomando apuntes como una loca, pero quería apuntaros una pregunta que Mara Sánchez Llorens nos hacía hace un momento, por abrir otro baúl de estas cosas, ¿no? Ya que estamos abriéndolos todos, pues vamos a abrir otro más. Dice Mara, ¿y no creéis que también es muy importante que el ciudadano esté formado? Porque, por ejemplo, en muchos países como en Suecia o Austria, ser ciudadano también supone comprometerse con esto. ¿Qué opináis? Que tiene toda la razón. Claro, claro, asumo esa declaración. El problema es que la sociedad no demanda ciertas cosas. Si la sociedad demandara ciertas cosas, pues obviamente tarde o temprano se irían satisfaciendo. Pero es que no ocurre. De todas formas, ya que tengo ahora mismo la palabra, quería señalar que en el libro eh, bueno, se expresan ciertas constataciones. Una de las más evidentes, porque es recurrente a lo largo del libro, es que, digámoslo claro, sobra edificación y falta arquitectura. O dicho de otra manera, lo cuantitativo prevalece sobre lo cualitativo. Y ese es el gran drama en el que se mueve la arquitectura que pretende ser solvente, de calidad.
que en definitiva, claro, todo esto que acabo de decir, conecta con la mercantilización del producto a la que se refería Andrés en otra intervención suya anterior, por supuesto. En el ámbito de la obra de autor, en el ámbito de la obra supuestamente de calidad, por otra parte, sobra lo que llamaríamos festival figurativo. Y en cambio, falta rigor formal. Rigor formal que está sometido a metodología. Y digo esa palabra deletreándola porque es una palabra tabú. Bien, pues hace falta metodología. Yo ahí quiero recordar un momento del libro de Francisco que me ha gustado mucho, porque él defiende el concepto musical de las variaciones aplicado a la arquitectura y me parece muy bonito esa idea de las variaciones. Es lo que también, siguiendo el hilo de lo que él ha dicho, Oriol Bohigas llamaría una arquitectura bien compuesta. Yo que soy periodista, a veces cuando estaba haciendo un reportaje y estaba en el atolladero, no sabía cómo sacarlo adelante, siempre había un jefe que decía, en caso de dudas, haz periodismo. Y yo creo que en el tema que hacer periodismo es llamar a la gente, contrastar fuentes, dejar que hablen los ciudadanos, en fin, estas armas que tenemos nosotros, estas herramientas. Pues en la arquitectura también existen unas herramientas y en caso de duda hay que hacer arquitectura. ¿Y cómo se hace la arquitectura? Componiendo bien, una arquitectura bien compuesta o, repito, una arquitectura siguiendo el concepto musical de las variaciones, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor tú ahí puedes continuar un poco, Francisco, con este hilo, ¿no? Sí, claro, esa reflexión que has iniciado nos lleva a la tipología. Pero claro, otra expresión absolutamente tabú en el mundo actual de la cultura arquitectónica. Entonces, claro, por eso yo en el libro hablo a veces de la mirada retrospectiva. La mirada retrospectiva no es para buscar anacronismos. La mirada retrospectiva es para buscar aquello que ha quedado orillado en la evolución de los acontecimientos, pero que no deberíamos haber despreciado, porque probablemente, y a veces seguro, era mejor que lo actual. Esa mirada retrospectiva no es reaccionaria, es progresista. La metáfora del retrovisor del coche. Con el retrovisor estás mirando hacia atrás, pero es para ir adecuadamente hacia adelante. Por tanto, claro, en el libro se reivindica la historia. Sí, yo aquí quería... Sí, bueno, se reivindica... Perdona, María, vale, sí. Andrés. No, Andrés. Sí, no, que aquí simplemente quería volver a hablar un poco de la calidad del libro de Francisco, porque es verdad que toca temas muy delicadamente que son muy curiosos, o sea, porque ahora mismo todo este tema que hay del nuevo urbanismo, esa especie de no sé cómo le llama Francisco en el libro, como una especie de arquitectura de decorado, como regresiva y muy, muy perversa, ¿no? Y que se quiere vender como algo novedoso y algo como reivindicable, ¿no? Y sin embargo, Francisco hace una lectura de la composición arquitectónica que no tiene nada que ver con esa tendencia reaccionaria, sino que, como él muy bien ha dicho, con la tendencia progresista de formalizar el espacio público para los ciudadanos. O sea, reivindicar lo que siempre ha sido la capacidad del ciudadano de salir a la plaza pública para conversar con sus vecinos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esa reflexión. También habla en el libro de Jane Jacobs, de cómo esa reivindicación de Jane Jacobs de las ciudades americanas que han sido comidas por esa especulación privatizadora
y de pronto su mensaje, que es cada vez más nítido y esencial, y sin embargo tiene muy poca repercusión en la esfera práctica. Yo creo que cada vez más, porque de pronto Jean-Jacques tiene unos seguidores muy interesantes como Jan Helm y una serie de personas que están enfocando el espacio público de otra manera, ¿no? Y entonces es una discusión muy, muy interesante, complejísima, y en el libro de Francisco se ve de una manera muy, muy intelectual y muy sabia. Y insisto que por eso también a mí su lectura me ha resultado apasionante. Mm. Yo iba a decir antes nada más que el libro, Francisco, que abogas por la historia, por supuesto, pero también precisamente por el espacio público, por lo urbano, por el paisaje, por todos estos temas que parece de los que no se puede hablar como muy explícitamente, o sí se puede hablar, pero a veces se distorsionan las cosas. Y en este caso, en tu libro podemos encontrar muchas aclaraciones, por así decirlo, a ciertas situaciones y ciertos orígenes de problemas, como lo hemos visto hace un minuto, que lo has hecho y lo haces con grandísima, vamos, soltura y, por supuesto, una manera de escribir maravillosa. Y yo quería retomar un tema que ha quedado ahí como un poco en el aire, que es esta cuestión, ¿no?, del arquitecto como servidor público, ¿no? Lo comentabas antes, Andrés, y a mí me interesa esta cuestión especialmente porque creo que quizá se ha perdido hasta esa enseñanza en las propias escuelas de arquitectura. Quiero decir, ayer lo hablábamos, no sé si los arquitectos y las arquitectas que salimos, seamos muchos, seamos pocos, eso es otro tema que por desgracia no podemos resolver, no está en nuestra mano resolver, pero me pregunto si todos y todas los que salimos y salen tienen de verdad esta vocación o se les ha de alguna manera explicado que esa es un poco nuestra función, que tenemos una función al servicio público. Francisco, yo no sé tú cómo lo ves. Sí, sí, no, tu observación es correcta. En general, se piensa que el arquitecto al servicio público es el arquitecto municipal. Pero evidentemente, en la medida en que el arquitecto interviene indefectiblemente en el espacio público, pues evidentemente está haciendo una labor social de primera categoría. Yo enfatizo en mi libro sobre los aspectos visuales de la arquitectura, pero no por quitarle sustancia a la arquitectura, sino porque entiendo que la presencia visual del objeto arquitectónico es la verdaderamente pública. En el interior suceden cosas, la gente disfruta de la arquitectura, como no, pero de lo que puede disfrutar todo el mundo gratis et amore es precisamente de la expresión externa del edificio, de la misma manera que se puede disfrutar del paisaje. Creo que en el libro aparece una frase que dice el territorio puede ser privado, pero el paisaje es público. Eso es fundamental. Y yo quería añadir simplemente un dato. Estos días he estado leyendo por otras cuestiones artículos sobre lo que se está haciendo en París con lo que le llaman el Gran París, que es una idea bueno, que viene de muy atrás, pero que concretó el presidente Nicolas Sarkozy, ¿no?, que es un duro de la derecha francesa, que sin embargo había sido alcalde de un municipio en el área metropolitana de París y es un hombre que estuvo muy comprometido con el tema de la arquitectura a la hora de formalizar este concepto del Gran París, que es un plan de regeneración y de conexión de todo el área metropolitana de París, que es un área inmensa. Y el dato que quería dar es que se constituyó un taller arquitectónico para debatir sobre todos estos temas, sobre cómo hay que reinventar París, en el que han llegado a trabajar 500 personas. Un taller arquitectónico, 500 personas. Madrid, el área metropolitana de Madrid, que nunca ha tenido un plan, todo se ha dicho, ni siquiera ha logrado tener un plan, digamos que no es tan grande como el de París, pero es muy grande.
Entonces, a lo mejor España no tiene el presupuesto que tiene Francia. A lo mejor no hablamos de 500 personas, pero sí a lo mejor de 150, de 200 personas, de 250 personas vinculadas a la arquitectura que piensen cómo tiene que ser el área metropolitana de Madrid. Eso es un debate que tiene que partir del Estado, que tiene que partir de las instituciones, no de la iniciativa privada de ese capitalismo global brutalmente neoliberalizador del que estábamos hablando. Y yo creo que ese modelo de España y ese modelo sobre todo de la ciudad de Madrid, que es un modelo ultraliberal, thatcherista, pues yo creo que se tiene que repensar y reconfigurar. No olvidemos que Margaret Thatcher abolió el Consejo del Londres Central, el Consejo del Área Metropolitana de Londres, lo abolió Margaret Thatcher porque estaba en ese momento en manos de los laboristas, por una cuestión coyuntural, una auténtica locura política. Entonces, yo quería acabar mi intervención simplemente con esa reivindicación de la arquitectura, del ámbito de la arquitectura, desde el ejercicio del poder y pasando el testigo a los políticos para que se sensibilicen, como en Francia, para que los arquitectos estén en la primera línea, que es donde tienen que estar. Yo creo que no podemos tener mejor defensor, Claro, Francisco, claro. ya, así te lo digo. O sea, yo creo que a quien hay que llamar es Andrés para que nos proteja y luche por nuestros derechos. ¿Qué opinas, Francisco? Ya te dije ayer, María, que en esta batalla de defensa de la profesión me gana sin duda Andrés. Pero es muy bonito que en el libro de Francisco hay un optimismo soterrado todo el rato, hay una defensa del oficio, de la tarea y de la tarea al más alto nivel, o sea, con dedicación, con aprendizaje continuo, con academicismo y con formación técnico-científica, que es muy reconfortante leer, porque vivimos en esta época donde a veces a la sabiduría como que se minusvalora, digamos, ¿no? Y entonces está muy bien que sin arquitectura realmente sea un subrayado de la importancia de la arquitectura. Entonces me parece muy bonito el título y me parece que el autor es fantástico y que la editorial mucho mejor por publicar textos como este. Muchísimas gracias, Andrés. Francisco, estamos ahora sí que sí en el último minuto de la sesión. No sé si queréis, bueno, tú ya, Andrés, ya has hecho el último apunte. Francisco, yo no sé si tú quieres hacer un último apunte. Yo sinceramente creo que no eres tan pesimista como parece, si te soy sincera. Yo creo que lo que se nota en el libro es que te preocupa, que amas esta profesión y te preocupa lo que pueda pasar, lo que le está pasando y de alguna manera buscas soluciones y propones soluciones para todos nosotros y nosotras. No sé, Francisco, si quieres hacer alguna última intervención. Está muy bien que la cosa quede como dices. Efectivamente, amo la arquitectura y por extensión siento mucho las vicisitudes por las que la profesión pueda pasar. Estoy rodeado de arquitectos, por otra parte. Pues Francisco, Andrés, yo no puedo estar más agradecida a vuestra presencia esta tarde aquí con nosotros, que hayáis compartido este rato, este debate tan, efervescente, diría yo. Jesús San Vicente nos preguntaba si la sesión se va a quedar grabada. Sí, la sesión se va a quedar grabada. En cuanto acabemos, yo la publico en nuestro canal y la podéis disfrutar largo y tendido, ir para adelante, ir para detrás. Ahí la vais a tener para que la disfrutéis cuando queráis. Simplemente recordaros que el libro ya está disponible en librerías. Uy, que sé, ahora se me emborró la pantalla. Ya está disponible en librerías, por supuesto en nuestra tienda online, pero por favor, como lo dije en la sesión pasada que estuvieron aquí 4 libreros y libreras de arte, arquitectura y pensamiento, id a las librerías, son nuestras compañeras de viaje, no sé, vamos de la mano con ellas en esta aventura editorial y en ellas vais a encontrar, por supuesto, este libro sin arquitectura, pero también libros tan maravillosos como España Fea, de Andrés Rubio. Así que no dejéis de ir, por favor, porque son espacios maravillosos en los que vais a encontrar, bueno, pues yo tengo que ir con cuidado porque, claro, luego me gasto lo que no hay y no puede ser. Así que simplemente lo dejo ahí, no dejéis de hacerlo. Andrés, Francisco, muchísimas gracias a los dos. Espero que nos veamos pronto porque yo creo que este debate tiene
para muchísimo, para muchísimo. Así que nada, os mando un abrazo a los dos y muchas gracias a todos y a todos los que habéis estado ahí detrás. Un abrazo. Gracias, Andrés. Gracias, Gracias. Francisco. Muchas gracias, María, Francisco. Chao. Chao. Chao, chao.